Bueno, pues han pasado casi 4 semanas desde que la administración de Trump inició con las deportaciones masivas de migrantes ilegales en Estados Unidos. Después de ser detenidos por las autoridades estadounidenses, como usted lo sabe, son llevados a centros de inmigración para empezar con su proceso de expulsión del país. Pero en justamente ese proceso viven, y hay que decirlo así, tratos inhumanos. César Martínez, editor nacional de seguridad de Milenio, tú estuviste en uno de estos centros y ahora nos puedes contar la realidad, lo que se está viviendo allá y que, peor aún, no podemos ni ver porque no se puede grabar en estos centros. Bienvenido, es tu espacio. Gracias, Paula. Sí, en octubre pasado pudimos acudir a uno de estos centros de procesamiento de servicios, como les llaman a estos centros para procesar a personas migrantes. No es fácil entrar, entramos con permiso especial, un grupo de periodistas internacionales y, como mencionas, nos quitaron todos los teléfonos, ningún equipo de grabación, no queda más que la propia narración que publicamos en la revista digital de Dominga. Y pues sí, es una prisión prácticamente, al igual que aquí en México con el Instituto Nacional de Inmigración. Las autoridades estadounidenses dicen que no lo es porque no se procesa penalmente ahí a las personas. Sin embargo, pues los patios tienen malla ciclónica, hay alambre de púas, los alimentos se sirven en horas establecidas y pues también las horas de sueño están controladas. Es decir, nada tienen de diferente a los centros de detención, como se les llamaba antes, porque este nombre largo que leías en un inicio, que es Centro de Procesamiento de Servicio, es como nada más una forma de hacerlo sonar más suave, pero que al final los tratan, como bien lo dices, como en una cárcel. Cuéntanos, creo yo que una de las partes más complejas o difíciles es la parte psicológica de un lugar así, porque ellos, viniendo de un lugar de por sí complicado, llegan a querer cumplir sus sueños y que aunque lleven 1, 2, 10 años, 15 años en este país, con el hecho de no tener papeles, ahora de pronto los tratan como si fueran criminales, pero además los separan de sus familias, ¿no, César? Así es, uno de los momentos más impactantes fue ir a la zona de dormitorios de mujeres. Hay una ventana muy grande desde donde los guardias vigilan por fuera. Pasamos por ahí y en cuanto una de las mujeres que estaban ahí nos observó, comenzó a llorar, sus compañeras se acercaron a consolarla. A la distancia, del otro lado del vidrio, imposible saber por qué lloraba, si lloraba porque la acababan de tener, por la separación familiar, tenía algún dolor. Yo lo sentí, la verdad, como un reclamo, como un reproche de vernos a nosotros del otro lado, como acudiendo a un espectáculo. Sí, como a verlos. Pudimos entrar, medio saludar a ellas un poco, las autoridades que nos acompañaban tampoco nos lo permitieron mucho, pero pues es un poco el contexto en el que ellas están. ¿Qué pasa con los niños? ¿Te llegó a tocar en algún momento acercarte o a saber dónde están los niños? Por las leyes estadounidenses no pueden tener ahí a menores. Nos explicaron que los núcleos familiares son llevados a otra área, pero en específico ahí no había, ¿no? Que igual sigue siendo algo psicológicamente pues demoledor para los padres y madres a quienes viste, porque el hecho de que no estén presentes los niños ya dice algo, ¿no? Sí, claro, y también porque ya es el último tramo de este recorrido que muchos vienen haciendo desde Sudamérica por tierra, la mayoría cruzando el tapón del Darién, de lo peligroso que es recorrer México, y ya una vez que cruzan por fin a Estados Unidos son detenidos, ¿no? Los solicitantes de asilo, entiendo que en Estados Unidos a veces se procesan también distinto. ¿Ellos están en este mismo lugar confinados o qué ocurre? Porque hay quienes esperan hasta 10 años para que les den la solicitud de asilo, ¿no? Sí, justo en este mismo centro que está a 6 kilómetros lineales de México, de la frontera con México, hay una corte de inmigración. Ahí nos explicaron también todo el proceso. Son procesos largos, justo nos comentaban que algunos llegan a esperar 10 años para resolver su asunto. No los pueden mantener ahí todo el tiempo, obviamente. Entonces, ahí se explica un poco la política de Donald Trump, porque muchos de estos solicitantes de asilo tienen que ser liberados y permanecer en suelo estadounidense mientras
esperan 10 años a que se resuelva. Y por último, ¿pudiste platicar con alguno de ellos, de ellas, y que te dijeran si tenían idea de regresar a pesar del momento traumático que estaban viviendo o qué seguía para ellos? No nos permitieron platicar con ellos, solamente cuando pasábamos por los patios, algunos de los hombres que estaban afuera nos gritaban cosas como ayuda, mis derechos humanos están siendo violados, protección, algunas frases, la mayoría latinos, todos, la mayoría en español. Lo que sí nos contaban que también era interesante es que al llegar les hacen todo un examen médico a estas personas, a las mujeres, a todas se les practican exámenes de embarazo. Muchos llegan con tuberculosis, fracturas o mutilaciones, ¿no? Es dolorosísimo, y escucharte hablar de esta última parte en donde muchas veces ellos hablan de sus derechos humanos porque están siendo tratados como delincuentes, y es que en ocasiones los medios de comunicación, he de decir en general, podemos llegar a cometer errores como juntar las noticias de hubo una cierta detención de personas y luego decimos y entre ellos un delincuente, y entonces en la mente de la gente pareciera que todos los detenidos, ay, qué bueno, es que detuvieron un delincuente, cuando son dos cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, pues entender que esto es un trato inhumano para una persona que lo único que ha querido es buscar un mejor futuro. Claro, y muchos huyendo de condiciones de violencia y marginación. Totalmente, totalmente. Nadie de ellos está viajando por gusto. Gracias, César Martínez, y ojalá tengamos oportunidad de ahondar en todos estos temas que has trabajado con tanto empeño. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, César.